Buenas noches, Licen. Jóvenes, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Felicien, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, vamos a esperar un instante para que se conecten sus demás compañeros. La clase de hoy es de bastante práctica, de manera que deben tomar especial atención a las explicaciones, a las indicaciones, a lo que se vaya a realizar. Bueno, Wilson Mamani, por favor, apague su micrófono. Entonces, y quienes no estén presentes en la clase, bueno, están en la obligación de revisar lo avanzado y explicado el día de hoy. Bueno, entonces estoy subiendo en este momento las prácticas con las cuales vamos a trabajar. Eso ustedes se lo van a descargar y empezamos. No olviden, ¿no? En las explicaciones que realicemos, realicen sus preguntas, dudas que haya quedado habilitando el micrófono y luego deshabilitan, ¿no? Esa va a ser nuestra forma de trabajo, de manera que no interrumpamos con ruidos, bulla, distracciones, ¿ya? Entonces, pregunten, consulten, pero como debe ser. Buenas noches, Licen. Una consulta, ¿se puede consultar ya todavía? Sí, adelante. En el práctico número 3 de aquí del alumno A, disculpe una consulta. Acá tenemos que crear otro nuevo libro. En la pregunta dice en la primera, dice guardamos el libro en el escritorio con el nombre de datos de, cerramos el libro activo y después creamos un nuevo libro dice, y abrimos el libro guardado. Dice.
¿Ya? Eso nos podría explicar cómo podemos. Bien, lo del libro guardado no es algo que se tenga que presentar, no, esto simplemente era son las indicaciones para que ustedes practiquen, ¿no? Cómo abrir un nuevo libro, cómo crear un nuevo libro, ¿ya? Esa parte lo omiten, ¿no? Lo que necesito es que envíen la planilla con el resultado final, ¿ya? A ver, vamos a ir a esa práctica. Mejor vamos a esa práctica. Dicen buenas noches. Buenas noches. Una consultita, yo no estoy en las primeras clases. Tengo una duda. Todas las actividades que hay por alumno A, B de los diferentes temas, ¿se puede imprimir y se puede rellenar o es netamente todo en Word? ¿O subirlo como una captura en formato de documento o PDF? ¿Cuándo se ha inscrito usted? ¿Cuántas clases ya lleva? Esta es mi tercera clase, o segunda Bien. clase. Tiene que revisar los videos para despejar más dudas todavía, ¿no? Pero, a ver, todo lo que se tiene que presentar o lo que ustedes deben presentar como estudiantes son archivos de Excel. Deben deben subir a la plataforma los archivos de Excel. No, nada de imágenes, nada de capturas, ni PDFs, ni Word. Ustedes realizan como esta planilla que está viendo en pantalla. Termina esta planilla, realiza cada una de las indicaciones y sube ese archivo de Excel a la plataforma. ¿Ya? Eso es lo que En debe cuanto ser. a los cuestionarios, dicen. En cuanto a los cuestionarios, pues todo es en línea. En el libro usted tiene crucigramas, control de lectura para rellenar, ¿verdad? Eso usted no lo hace en el libro. Ni tampoco tiene que imprimirse si es que tiene el libro digital. Directamente cuando usted ya haya leído y se haya avanzado ya el tema, lo que usted tiene que hacer es entrar a esto que dice cuestionario tema 1 y resolverlo en línea. Y así con cada uno de los temas, resolverlo en línea. Bueno. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Bien, su compañero preguntaba sobre la práctica 3, me parece. Bien, aquí, ahí están las indicaciones, ¿no? Dice acá, escribir todos los datos en las celdas respectivas. Entonces, ustedes han escrito familia Roca Pérez, los subtítulos, detalle, cada uno de los registros, ¿no? Y una vez que han terminado esto, dice guardar en el escritorio con el nombre datos de, ¿no? Esta parte ustedes como que tendrían que omitir, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se han descargado un archivo de la plataforma, ¿verdad? Ya eso están completando, ¿no? Porque ya estaba ciertos datos ya estaban, entonces ustedes están completando. Lo único que aquí tendrían que hacer, si corresponde, bueno, lo que corresponde, ¿no? Guardarlo, control más G o archivo guardar, ¿no? Luego cierran esto con control F4, crean un nuevo documento con control U, ¿verdad? Luego abrir el libro guardado, dice. O sea que tienen que abrir el libro que ustedes ya han, el archivo con el cual estaban trabajando, ¿verdad? Luego más abajo dice añadir o escribir 3 registros más. Tenían escrito luz, agua, teléfono, internet, alimentación, vestuario, cada uno con sus ítems, ¿no? Enero, febrero, marzo. Tendrían que añadir 3 ítems más, que podría ser, no sé, entretenimiento, cine, 3 registros más, ¿verdad? Y la pregunta 6 dice guardar con el mismo nombre. O sea, le dan control G, lo vuelven a guardar, guardan las modificaciones realizadas y ahí termina este práctico. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que subir? El resultado. El resultado de haber hecho todo este alumno A, ¿qué es? Es todo esto que ustedes ven aquí en pantalla. ¿No es cierto? Eso es lo que deben subir.
En ningún momento se les pide, suba ese archivo nuevo que usted ha creado. No interesa, ¿no? Claro, en este tema este tema se basaba en cómo crear un nuevo libro, cómo abrir un nuevo libro y demás cuestiones, ¿verdad? Estos son pasos intermedios, ¿no? Lo que es la pregunta 2, pregunta 3, son pasos intermedios. Lo que se quiere de cada práctica es que ustedes envíen la planilla resultado, o sea, el resultado de lo que ustedes hayan hecho cada uno de los pasos. Y que si ustedes hacen cada una de las preguntas, pues usted va a quedar una planilla como esta, ¿no? ¿Está claro? No sé si la persona que preguntó, ya despejó Sí, duda. sí, sí, le dicen más claro, pero en el alumno B igual hay que guardar con otro nombre, dice. No lo guarden con otro nombre. Filiación, O si quieren ustedes filiación D, dice. ya, o si no, ustedes lo guardan con otro nombre, pero acompáñenlo con el nombre del estudiante, pues, ¿no? Acompáñenlo con el nombre del estudiante. Sí, porque listen, Ingeniero, o sea, ingeniero, no pasa nada entonces si le mandamos como otro archivo, No, no. porque, o sea, nosotros nos basamos en lo que estaba ahí, tal cual como está exacto, ahí. yo igual hice dos archivos, le dicen, uno de filiación y otro de datos. Hice dos y los dos los subí. Claro, no solo suban Porque un ahí solo archivo. dice, Claro, si nosotros estuviésemos en clases físicas, presenciales en el instituto, cada uno fuera un archivo diferente, ¿no? Y lo guardaran de forma separada en su flash memory. ¿Ya? Entonces, no es la situación. Si ustedes gustan, miren, hay forma, pues, ¿no? Háganlo, como dice ahí cada uno de los pasos, cierren, guárdenlo con otro nombre y demás, pero al final lo que necesito es que ustedes me devuelvan, el archivo de Excel. Voy a abrir. Quiero que me devuelvan el archivo de Excel. Ahorita va a abrir. Algo ha pasado con el Excel que está demorando. Quiero que me devuelvan el archivo de Excel con el alumno A y el alumno B. Con esto rellenado. Entonces, ¿cómo pueden llegar a esto ustedes? Si gustan, lo terminan en otra planilla tal como dice, copien todo eso y péguenlo acá. ¿No? No sé si me entienden, ¿no? Si ustedes quieren, háganlo en otro archivo, terminan de hacer todos sus registros. Ese resultado, cópienlo acá, pues entonces. ¿No? Y por eso envíenmelo. Un solo archivo que tenga el alumno A y el alumno B. Igual no pasa nada, lo mandamos por archivo separado. No lo envíen por archivo separado, porque se va a revisar uno solo de ellos, de esos archivos. Listen. ¿Ya? Entonces, un solo archivo con la hoja alumno A, alumno B. Listen. Pregunte. En esa planilla no hay que poner subtotal ni total, ¿no dice? ¿Dónde dice eso? Ahí que estaba confundido. Bueno. Dicen una consulta sobre esa misma tarea. Ahí dicen, ¿no?, de que hay que crear 3 registros más. O sea, lo podemos hacer en el mismo, ahí mismo abajo, los otros 3 registros más, o no es necesario hacerlo. Lo tienen que realizar. A ver, si ustedes ya, imagínense que terminan el práctico del alumno A. Cuando ustedes terminen el práctico del alumno A, va a quedar como el que está aquí, como el que está acá, que estoy encuadrando, más los 3 registros. El registro que va a estar en la fila 12, 13 y 14. Eso es lo que debo yo tener aquí. Aquí. Y eso es lo que voy a calificar. Yo no voy a poder calificar si ustedes le han dado crear un nuevo libro, si le han dado cerrar libro correctamente o si han ido a archivo cerrar. No voy a poder calificar eso. Yo lo que puedo calificar es lo que ustedes han registrado en la planilla. ¿Verdad? Entonces, por eso les pido que ustedes aquí
devuelvan la planilla completa, terminada. Indiferente de si han dado crear nuevo libro, cerrar el nuevo libro, volver a abrir el nuevo libro, guardar con otro nombre, luego cerrar, luego modificar, pero al final hay un resultado, ¿no es cierto? Hay un resultado, una planilla de resultados. Esa planilla de resultados es la que se quiere acá. Bueno. O sea, lo que vale es lo que usted puso en los datos y rellenar eso nada más. Ujú. O sea, Ah, ok. quiero la planilla con los datos, con la información, Ah, ok, se lo mandamos. ¿ya? Pero en un solo archivo de Excel, no dos archivos de Excel. Por eso ahí hay una hoja con alumno A y otra hoja con alumno B. Ajá. Lo siento si voy a seguir preguntando, pero sobre los otros 3 registros, no, ¿ya no importan o sí? ¿Mm? O sea, el registro es el que importa, ¿no? El que usted puso de datos. Pero ahí dice escribir 3 registros más, dice. O sea, esos no importan, ¿o sí? Sí importa. Mire, mire, observe, mire. A ver, vamos, ya yo soy estudiante, ya me descargué el archivo del Excel. Y ya está ahí algunas partes escritas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues, ¿no? Usuario, ¿no? Y así está. ¿Verdad? Y las cantidades que corresponde a una cantidad. Bueno, aquí la cantidad 120, 110, 109, 80, 75, 90, 250, 194, 208, 260, 260, 260, 500, 500, 500, 250, 100, 198. ¿Listo? Tiene que quedar como está ahí en la planilla, entonces seguramente esto voy a tener que poner negrita, ¿no? Le pongo negrita, ¿verdad? Y ahí ya se parece, este es el membrete, con el título y los subtítulos. Listo, me dice guardar, ya bueno. Este archivo ya tiene nombre, ¿no? Pues archivo, guardar, ¿no? Bien. Si ustedes quieren, aprovechen en este momento para darle un guardar como y le ponen ahí práctico 3 y su nombre de ustedes, que es lo que deberían de hacer correctamente, ¿no es cierto? Porque cada planilla que ustedes suban debe tener su nombre completo. Ya está. Pregunta 2 dice cerrar el documento. Bueno, lo cierro el documento. Pero eso yo no voy a poder revisar cuando ustedes me envíen, ¿no? Es indiferente. ¿Ya? Luego la otra pregunta estaba en el 3, ¿no? Le dice crear un nuevo libro. Control U. ¿Ya? Abrir el libro guardado. Bueno. Me puedo ir a la carpetita donde yo estaba trabajando y le doy doble clic. ¿No? Ahí está. Pregunta 5. Añadir o escribir 3 registros más. Aquí la pregunta anterior decía abrir el libro guardado. Ya lo hemos abierto el libro guardado. Ahora me toca poner 3 ítems más. Cine. ¿Ya? Puede ser, ¿qué más? Agua, teléfono, celular, ¿ya? Celular. Y otro ítem podría ser otros. No sé. ¿Ya? Listo. Añadir 3 registros más. ¿No? Inventarse los datos u otros gastos más sus montos. Ahora guardar. Lo guardan. Y ahí acabó. Esto es lo que yo necesito en el alumno A. Ah, ok, gracias. Es que pensé que tenía que volver a hacer otra vez con... Ok. Ya, porque cuando ustedes me envíen esto, yo no hay forma de que yo sepa que le han dado archivo, nuevo documento, abrir, volver a guardar. Ya, ¿no? Yo lo que voy a calificar es la planilla de resultado. Y la planilla de resultado viene a ser esto que usted tiene ahorita, que está viendo en pantalla. ¿Ya? Ok, listo, gracias. Ingeniero,
¿Y ahí hay que ponerle bordes, todo eso? ¿O así nomás como No, está? no le colocan bordes porque no dice pues aquí. Ah, ya. No ya, dice ya. colocar tamaño 20, color azul, salvo que diga, pero ustedes para que tenga un buen aspecto, un bonito diseño, claro, son libres de ponerle, ¿no es cierto? Ah, ¿se le puede poner entonces? Le pueden poner, pero pónganle solamente diferencia en el título de los datos. Tampoco le pongan muchos rellenos, ¿ya? Lo que se quiere es lo que quede lo más parecido posible a la práctica, ¿ya? Ya. Bueno, Y en el 2, en el práctico 2, hay una parte donde dice, ahora aquí cuando estén haciendo el alumno B, en las filas vacías donde faltan los datos rellenar, los mismos con información, dice, ¿no? Entonces aquí tienen que llenar todo esto. Luego la pregunta dice guardar. Esto ya lo van a poder, lo van a tener que omitir, porque este archivo del Excel ya tiene nombre, ¿no? Supongan que ya lo han guardado, le van a dar archivo guardar nomás. ¿Por qué lo van a volver a guardar si ya tiene nombre, ¿no es cierto? Este archivo del Excel, ¿no? El cerrar un libro lo pueden omitir, crear un nuevo libro lo pueden omitir, ¿no? O lo cierran y lo vuelven a abrir, pero vuelven a abrir este mismo archivo y se van al alumno B, ¿no? Al alumno B. Vuelven a añadir otros 3 registros más y ahí terminarían con el alumno A y B. Entonces me envían ese único archivo nomás. Bueno. Muchas gracias, Lisen. Bien. ¿Quién más? ¿Preguntas? Aprovechen a hacer preguntas ahorita para despejar dudas. Dudas, estamos a la espera de dudas, consultas. No sé, tengo estudiantes que no sé por qué tiene el Instituto de la Política también de volver o seguir inscribiendo, ¿no? Y ya los nuevos que se están inscribiendo ya entran retrasados ya con el avance. Complicado. Ya. ingeniero, una consultita acá donde dice en el práctico 2, en el alumno B, en cada recuadro anotar el tipo de dato de cada columna, dice. Ahí en estas columnas vacías hay que ponerle el nombre en ¿Usted cada asistió a las recuadro. anteriores clases? Sí, Muy bien. Ahí se ha indicado que en cada columna deben poner qué tipo de dato de información tiene esa celda. ahí así son numéricos, alfanuméricos, todo eso, ¿no? Claro, si aquí usted llega a meter 150, 200, ¿qué tipo de datos es esto? Numérico, pues, ¿no? Numérico. Sí. Numérico, ¿no? Ah, ya, ya. Y Sí, así está para bien. cada uno, ¿ya? Ya, ya. Gracias. Bien, me parece que no hay más, preguntas. Voy a tomar el tiempito de explicarles, ya está en la plataforma disponible la forma de calificación y las fechas de exámenes. La nota final es sobre 100 puntos, ¿no? O el 100%. Así que para llegar a la nota 100, tenemos actividades, ¿no? Que se realizan en todo el avance. Entre ellos tenemos lo que es el cuestionario o los cuestionarios teóricos, ¿ya? De cada tema. Todos esos cuestionarios teóricos se promedian y valen el 20% o 20 puntos de los 100. Bueno, ustedes van a hacer, al final del curso, ¿no? Van a tener seguramente realizado el cuestionario 1, 2, el 3, tal vez se olvidaron del 4, ya, no tienen 1, tienen el cuestionario 5, el 9 no lo tienen, el 10 sí. Al final todos esos cuestionarios se promedian sobre 20. ¿Ya?
De manera que alguno tendrá 10 sobre 20, 15 sobre 20, 20 sobre 20, 5 sobre 20, dependiendo de cuántos cuestionarios han realizado. El sistema le va a dar esa nota. ¿Ya? Luego tenemos la otra parte que se evalúa también, que son los prácticos, las tareas prácticas. ¿Cuáles son las tareas prácticas? Pues cada tema, a partir del 2, tiene una tarea práctica, ¿no? La que es del libro, ¿verdad? Esas tareas prácticas igual valen nota. Vale 15 puntos de todo lo que es la nota del 100%. Se lo van a promediar. ¿Ya? Esto está mal. Lo voy a corregir. Luego ustedes van a tener otros tipos de prácticos de Excel. ¿Ya? Otras planillas un poquito más complejas, con bastante fórmula. Son planillas extras que les voy a dar, que no están en el libro, pero que nosotros necesitamos realizarlo porque necesitamos aprender, profundizar, ¿ya? El uso de las fórmulas. Entonces yo ahí les voy a meter planillas como ya reales, ¿no? Planillas como esta de inversiones, digamos, ¿no? Cómo hacer las fórmulas para esto, o planillas de sueldos más complejos, ¿ya? Planillas de inventario. Entonces, son esas planillas que no están en el texto, son planillas extras, así como esta. Yo les voy a pasar planillas así como la que están viendo en este momento, ¿sí? Donde todo lo que está con amarillo es lo que ustedes deben realizar con fórmula. ¿Dónde están las indicaciones? En la parte inferior. ¿Ya? Entonces, esas planillas tienen puntaje. Cada planilla tiene sus indicaciones. ¿Ya? Tiene indicaciones. Esas planillas que son simulacros, planillas de Excel, valen 10 puntos. Luego tenemos un examen, el primer parcial, que se lo va a realizar este miércoles, la próxima semana. Este examen tiene la parte teórica que vale 15 puntos y la parte práctica que también vale 15 puntos. O sea que ese día ustedes se van a jugar 30 puntos. Bueno. Y finalmente el examen final, solamente vamos a dar 2 exámenes. Va a ser el 4 de mayo y consta de un examen teórico y un examen práctico. El examen teórico vale 10 puntos y el examen práctico 15. Si sumamos cada uno de esos, pues llegarán a los 100, ¿no? La clave aquí está en que ustedes no se falten y no se olviden de realizar los exámenes, porque solamente en el primer parcial tienen 15 y 15, 30 puntos ahí. 30 puntos. Más en el segundo parcial tienen 25. Ahí son 55 puntos solamente, perdón, 30, sí, 55 puntos en solamente exámenes. ¿No? No podrían descuidarse de hacer esto, los cuestionarios, por si tienen una ponderación alta, los cuestionarios teóricos. Listen, y ahí vamos a tener algunos minutos así, porque lo vamos a hacer en línea, ¿cierto? ¿Cuál? Los exámenes. No, los exámenes, creo que ya les comenté que lo vamos a habilitar todo el día. Por decir, en el caso del examen teórico es como va a ser como los cuestionarios que ustedes han realizado. Solo que va a ser como un resumido de todo, digamos, ¿no? Que va a tener un tiempo establecido con dos intentos. Y la práctica, claro, yo les voy a pasar la planilla, tal vez en foto, y ustedes lo van a realizar con fórmulas y demás. Y esa planilla es la que deben de subir. ¿Ya? Eso sería con respecto a la calificación. ¿Nota para aprobar?
61. Deben tener una nota igual o mayor a 61. ¿Ya? Entonces, pues no se confíen. Si ustedes se confían y no realizan los cuestionarios teóricos a tiempo, eso les va a ir restando, pues, ¿no? De tener un 20 van a tener un 7, un 8 y eso les va a perjudicar bastante. De no haber realizado estas planillas extras que valen 10 puntos, de no tener 10 van a tener un 2. Y verán que esto es acumulativo, se va sumando, ¿no es cierto? Entonces, va a ser grave. O si por algún motivo dejaron el examen para los últimos 30 minutos, el examen teórico, y el internet les falla, se acabaron los megas o algo, chao con los 15. ¿No ve? Deben tomar sus recaudos, ¿ya? Listen, ese de simulacro de planilla de Excel, ¿me podría volver a explicarlo, por favor? Por mi internet no lo pude escuchar bien. No, eso, la próxima semana recién voy a explicarles bien cómo trabajar con estas planillas. Lo único que yo les estoy comentando es que esos simulacros valen 10 puntos y son planillas que yo ya les voy a pasar, las cuales ustedes van a terminar realizando la fórmula. Yo les voy a pasar el diseño solamente, con las preguntas. Ya, Listen, gracias. ¿Ya? ¿Quedó claro? Bien, me parece que no hay dudas. Creo que también ustedes, aparte, manejan un grupo de solamente estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, a quienes no hayan asistido pues, a la clase de hoy, retransmitan esa misma información, ¿no? ¿Cómo deben ustedes de tomar sus precauciones en la plataforma? Ya, pasada la fecha, no se vuelve a habilitar, ¿verdad? Entonces, por eso, hoy es viernes, terminaríamos el avance de la semana 1, pero va a estar habilitado todavía hasta el domingo. Pero eso no quiere decir que yo el domingo me voy a poner a hacer la tarea a las 8 de la noche cuando sé que se va a cerrar a las 9 de la noche, ¿no? Imposible terminar en una hora todos los pendientes que uno tenga, porque siempre pasa algo, ¿ya? Es para casos de emergencia que se habilitó hasta el domingo. ¿Listo? Licenciado, ¿hasta el tema 6 o hasta el 5 nomás? La semana 1 es hasta el tema 6. Abarca hasta el tema 6. ¿Ya? La semana 2 abarca del tema 7 en adelante. Pero la semana 1 se cierra este domingo y es hasta el tema 6. Entonces, si yo aún no hice el cuestionario 1, todavía tengo opción para mañana sábado ponerme al tanto y resolverlos todos. ¿No ve? ¿Hasta qué tema es, disculpe? Revisen la plataforma. En la plataforma semana 1 está hasta el tema 6. Ustedes están trabajando con la plataforma, ¿no? Sí, igual que las prácticas, ¿no? Es igual que presentar, ¿no? Todo lo que es la semana 1 se cierra este domingo. Incluye práctica y teoría. Listen, la práctica y el cuestionario número 6 también van a incluir para esta semana. Sí. Así es. Listo, listen. Ahora, ustedes pueden verificar su avance yéndose a la opción de calificaciones. Fíjense, calificaciones se van. Y ahí revisan cuánto ya tienen. Al menos la parte de los cuestionarios se califica de forma automática. La parte práctica es la que yo tengo que revisar. Miren acá tengo a Lisbeth Melina Cho, que no ha hecho ningún cuestionario. No hay nada. Vamos a mirar otro. Mario Chungara. Mario Chungara tiene cuestionario 1, le sacó 100. Cuestionario 2. Ustedes esto cada uno cuando va con su cuenta van a calificaciones y así les va a mostrar. En cuestionario 3, 100. Ha hecho hasta el cuestionario 5.
¿no? Entonces, de los 20 puntos que vale el cuestionario, hasta el momento ya tiene 10 puntos acumulados. O un promedio de 10. Ahí está su nota ya. Cuando yo, ahora esta parte práctica, eso no sé, eso por más que yo les ponga nota, eso es, su total es 0, no vale, ¿no? Porque son prácticas en clase. Ahora, en la parte práctica no lo he revisado aún, entonces por eso es que aquí al final no le aparece todavía la nota. Entonces, ustedes verifiquen ahí su seguimiento, cómo van con la parte teórica más que todo. A ver, voy a revisar de otra persona más, de Henry Eugenio. Henry Eugenio, miren, no ha hecho ninguno. Yo recién acabo de entrar ayer, así que este sábado y domingo me voy a poner a hacer todo. Ya, Yulisa Acosta Pitaré. Ahí tiene nota. Cuestionario 1, sacó 85, 87. En promedio tiene acumulado 8.74 en nota, ¿no? Y así, revisen. Cuando nosotros demos el examen, el primer parcial, el segundo parcial, igual así revisen, porque ahí va a estar en la plataforma, ¿no? Aquí va a estar primer parcial, segundo parcial, simulacro. Y aquí va a haber un total de curso. En ese total de curso va a estar la nota que ya tienen acumulada. ¿Ya? Entonces, todo está en que ustedes lo realicen en su debido tiempo. ¿No ven? Aquí tengo de Aldair Vicente Mercado. Aldair, por decir, no tiene ningún cuestionario realizado. Y creo que Aldair ha estado siempre todas las clases presente. Si mal no recuerdo, ha estado siempre presente. No sé si lo tengo ahora. Adalmir Caballero. ¿Me estoy confundiendo? No, esta otra persona, ¿no? Aldair. ¿Ya? Entonces, esos jóvenes, no se descuiden. Grover Asturizaga. ¿Qué ha pasado con Grover? Tampoco tengo ningún cuestionario realizado. Y ya es viernes. Lorena Charupa. Tiene hasta el cuestionario 4 realizado. ¿No? Y tenemos que hasta el domingo completar hasta el 6. Yatsiri Nicole. Mira, Yatsiri no tiene ningún cuestionario realizado. Entonces, hay que ponerse las pilas. Se cierra el domingo, el lunes no se habilita la semana 1 ya. No hay pretexto. ¿Sí? Bien, ahora sí, dado estas indicaciones, vamos a continuar con el avance. Jóvenes, aquí en la parte de actividades y prácticas en clase, descárguense este primer archivo que dice Práctica Libre Fórmulas 1. ¿Ya? Esto descárguense. Vamos a practicar realizando fórmulas. Me van confirmando cuando ya lo tengan. Ya le hice. Vamos con el resto. Listo, Lisen. Bien. Vamos el resto. Vamos confirmando. Ya le hice. A mí Ya me está, sale, le dicen. me sale vacío, le dicen a mí. Tiene que actualizar. Si está en la página, presione la tecla F5, actualice la página. No sale vacío esto. Debe estar actividades, pero sin esto último, porque esto hace instantes lo acabo de subir. ¿No? Dele a actualizar a la página. Práctica libre, Fórmula 1, ¿no? Correcto. ¿Los demás? ¿Ya están? Bien, entonces aquí yo me voy a descargar Práctica Libre Fórmula 1. Lo voy a guardar en la carpeta. Cada uno ya debe tener su carpetita, ¿no? Donde ahí va descargando. ¿Ya?
Entonces, descárguenlo. Yo de igual manera voy a ir a mi carpeta y lo descargaré ahí. Y procedo a abrirlo. Ya para poder trabajar con esta planilla y realizar la fórmula, le doy habilitar edición. Ya, bueno. Esto que está en lila lo vamos a omitir. Ya, bueno, acá. ¿Están con esta planilla? Sí. Ya. Sí. Entonces, veamos. Tenemos aquí una planilla de, podemos decir que puede ser una planilla de venta de algunos productos, ¿ya? Es así que yo puedo tener productos de tipo A, productos de tipo B, productos de tipo A, C, ¿ya? A puede ser harina, ¿no? Azúcar, arroz, así, ítem, productos, ¿ya? Y tenemos aquí la cantidad de productos que está comprando. Cantidad de productos que está comprando. Cantidad de productos que está comprando, ¿no? De cada producto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la columna código que identifica a cada registro. Código que identifica a cada registro, ¿no? Lo demás, todo lo que está con amarillo, lo vamos a aplicar con fórmula. A excepción del precio unitario. Este precio unitario lo vamos a dejar nomás ahí. Ya. Desde total parcial en adelante, bórrenlo. ¿Listo? De total parcial en adelante lo van a borrar. Precio unitario, déjenlo ahí. ¿Me confirman? ¿Me avisan? Ya le hice. Ya le hice. Ya. Bueno, entonces tengo el producto A que vale $35 y que está comprando tres productos de eso, ¿no? Y quiero saber cuánto es el total parcial. Entonces aquí en la indicación, ya vamos directamente con el total parcial. El total parcial dice, es la multiplicación de cantidad por precio unitario, ¿no? El total parcial dice, es el resultado de multiplicar cantidad por precio unitario. Muy bien. ¿Quién me ayuda con la fórmula? Ya Igual. sería igual Ya. cantidad. Posiciones. Espérame. Igual cantidad sería C6, celda 6C, C6, ¿no? por 6:44. por D6. Muy bien. Eso es. Sería igual. Enter. Enter. ¿Qué borra? Por Con favor, el razón. audio. Si no van a hacer preguntas, apagar el audio. Y listo. Entonces ahí está, ¿no? Total parcial fue el resultado de multiplicar cantidad por precio unitario, ¿no? Si hago doble clic en mi fórmula del 105, ahí está, C6 por D6. Ya. Ya estuvo.
Como estamos en Excel, la primera es la que tiene el formulario, la fórmula, podemos copiar fórmula. Así es que para copiar fórmula, dice, ¿no? Que debemos irnos a esa posición que ya tiene fórmula y de ese cuadrito o ese botoncito que se llama copiar fórmula, arrastramos hasta abajo o simplemente le damos doble clic. Igual. Funciona. ¿Salió? Sí, dice. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos, cómo obtenemos el resultado de total bolivianos? Veamos, dice, total bolivianos es la multiplicación de total parcial dólares por el tipo de cambio. Es la multiplicación de total parcial dólares por el tipo de cambio. TC significa tipo de cambio. Posición de celda fija. Bien, esto les voy a explicar en este momento. Esto es algo que íbamos a ver en el tema número 9, la posición de celda fija. Ya, pero concentrémonos. Dice, total boliviano es el resultado de haber multiplicado total parcial por el tipo de cambio. ¿Quién me ayuda con la fórmula? Sería igual ¿Ya? 6 ¿Ya? por F3. F3, donde está el tipo de cambio, ¿no? Y enter. Entonces, 105 dólares al tipo de cambio 6.96, 6.96 equivalen a 730 bolivianos con 80 centavos. ¿Obtuvieron ese resultado? Hasta ahí nomás solamente. Sí. Pregunto yo. ¿Puedo yo arrastrar la fórmula? Yo No. lo hice, pero salieron un montón de letras o no sé. Es que no se puede. ¿Qué dicen los demás? No se puede, hay que aplicar la fijación de la celda. ¿Por qué tendríamos que aplicar la fijación de la celda? Explíquenos algo. Debido a que si jalamos en la celda, digamos, por ejemplo, en este caso el total boliviano, si jalamos hacia abajo, pues la celda donde está el valor del euro, también se va a ir bajando junto con esa la celda. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Se puede arrastrar? No. ¿Por qué? A Sí, ver. sí, Lisan, porque todas por todos los, a ver, la cantidad No, parcial se porque puede tenemos, multiplicar por el tipo de cambio, por el mismo tipo de cambio. A ver, ¿qué más? Necesito sus comentarios. Esta clase es netamente práctica. Ya hemos avanzado hasta el tema 6, entonces vamos afianzándonos en la realización de fórmulas. Listen, mi opinión sería, como las fórmulas ya están predeterminadas, entonces la cantidad total parcial ya se puede multiplicar automáticamente con el tipo de cambio y sí se podría deslizar hacia abajo. Ya, pero ¿por qué cuando yo deslizo hacia abajo tengo estos resultados? Porque en esto otro yo tenía un solo resultado, ¿no? Por Y los al, decimales. y al deslizar,
Me salen los resultados. Y si yo le doy doble clic, me dice, el resultado que hay aquí en esta celda es de haber multiplicado C7 por D7. Si le doy doble clic acá, me dice, el resultado de haber multiplicado, de esto es de haber multiplicado C8 por D8. Y si yo le doy doble clic aquí abajo, me dice, este resultado que se muestra ahí es haber multiplicado C9 por D9. Y si hago doble clic en este último, me dice, este resultado es de haber multiplicado C12 por D12. Ya está bien, ¿no? ¿Por qué no sucede lo mismo con esto? Con total bolivianos. Por los decimales, ¿No? por la fórmula. Hay algo que está faltando en la fórmula que ya lo dijo, ¿no? Uno de sus compañeros. ¿No? Decía que al arrastrar estamos cambiando las posiciones también del tipo de cambio y nosotros no necesitamos que se cambie esa posición de celda del tipo de cambio. Él decía, tenemos que ponerle un valor fijo. A ver, veamos. Miren. La primera fórmula está correcta. Dice E6 por F3. ¿No? Eso está bien. Voy al segundo. Le doy doble clic. Dice E7. E7 está bien, son los 88. Pero F4 y es una celda vacía. ¿No? Por eso tengo ese 0. En el siguiente, E8. Está bien E8, 175. Pero F5 tiene letras. O sea que al multiplicar números con letras me va a salir así este tipo de errores. Miren. En la siguiente, tengo 87.696. Veré la fórmula que hay. E9, está bien E9, los 120 que es el total parcial. Por F6. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? En la medida que yo he ido arrastrando, deslizando hacia abajo, esto también ha ido bajando, ¿no? Las posiciones de celda de las otras, ¿no es cierto? Y es así que el tipo de cambio, la posición, también ha ido bajando. Por eso tengo esos resultados, que están mal. ¿Qué tengo que hacer? De alguna forma, hacer que esta posición que tiene F3 nunca cambie. Siempre sea la misma. Porque yo necesito multiplicar 105 por 696, 88 por los 696, 175 por los 196. ¿Se entiende? Necesito que cada uno de los valores se multiplique por el 696. ¿No? Necesito que tenga esa característica. ¿No? Así necesito que sea. Para este anterior funcionaba, porque era esta posición de cantidad por precio unitario. ¿No? Y cuando arrastraba era cantidad por precio unitario. Se bajaba en la misma fila, ¿no? Cambiaba las filas para ambos. Cantidad por precio unitario. 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 Y funcionaba. Pero en esto otro, la diferencia es que yo tengo que mantener fija esa posición. Estable, congelado. El F3 debe estar congelado. ¿No ven? ¿Se entiende, no? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Lo que pretendía hacerles explicar. Sí, se entiende. Sí, Lisen. Entonces, la solución ahí es como lo dijo su compañero. Poner posición de celda fija. ¿Cómo hacemos para que una celda se mantenga fijo por más que arrastremos? Porque esa es nuestra solución. Que cuando arrastremos no cambie.
siempre sea F3. ¿Correcto? Entonces, para esas situaciones se utiliza pesos. Se utiliza el símbolo pesos antes de la columna. ¿Cómo se llama la columna? La columna que tiene el tipo de cambio. F3. F3. La columna es F, ¿no? Tengo que poner pesos antes de la columna y pesos antes de escribir la fila. ¿Cuál es la fila? 3. 3. Necesito que mi fórmula tenga eso. Si a este F3 le pongo pesos antes de la columna y pesos antes de la fila, entonces cuando yo arrastre, siempre va a ser F3. Las otras cambiarán, pero esta siempre va a ser F3. Entonces mi fórmula quedaría de la siguiente manera. Igual total parcial que está, ¿en qué posición está total parcial? F6. F6 por F3. Pero quiero que se mantenga fija, congelada la posición F3. Entonces le pongo pesos, F, pesos, 3. ¿Entienden? Eso sería. Entonces, cuando yo arrastre, la siguiente fórmula, ¿cómo va a ser? La siguiente fórmula va a ser igual F7. Se va a actualizar, ¿no? Cuando uno va bajando, se va actualizando, ¿no? Ese va a ser F7 por, pero va a seguir siendo F3. Y la siguiente que fórmula, cuando arrastre, lo que va a aparecer es lo siguiente. F8. Como no tiene pesos, eso va a ir avanzando, ¿no? Pero va a seguir siendo F3. Así se va a comportar. ¿Se entiende? Aquí arribita me faltó ponerle un pesos, ¿no? Pesos 13. ¿Se entiende, no? Así se va a comportar. ¿Ya? Entonces, tengo que modificar mi fórmula. Igual total parcial por este y F4. Bueno, ustedes lo que van a hacer ahorita es ponerle pesos antes, luego la posición de columna F, pesos y luego el número 3. ¿No? Y Enter. Ahora sí puedo arrastrar libremente porque sé que la celda que tiene pesos no va a cambiar de posición. ¿Ya? A ver, realícenlo. Y me comentan. Sí se pudo, Lisen. Sí, Lisen, listo. ¿Lo demás? ¿Cómo les fue? Listen, ¿no puede volver a hacer, por favor? No me sale. Ahorita la fórmula. Se pudo. Se pudo, Lisen. Ya, ahí está la fórmula en pantalla. Lo que tenemos que tener en claro es que vamos por parte, pues, ¿no? Vamos por parte. Vamos en parte, digamos, ¿no? Para sacar total bolivianos, la indicación dice hay que multiplicar total parcial por el tipo de cambio. Total parcial es E6. Tipo de cambio está en la posición F3,
Muy bien, esa es la fórmula. Total por el tipo de cambio. Pero, ahora hay un pero. Es como cuando siempre nos dicen, ¿no? Pero, algo pasa entonces. Si dice pero es algo pasó. Pero, sucede que cuando nosotros arrastremos, deslicemos la fórmula hacia abajo, necesitamos mantener fija una posición de celda. ¿Cuál posición de celda? El del tipo de cambio. Entonces a ese le tengo que poner pesos antes de escribir la columna y pesos, el símbolo de dólar, antes de escribir la fila. Y nada más. Bueno. Ya estuvo. Vamos. Vamos con total euros. Dice total euros. Para sacar este resultado se debe dividir total bolivianos con euro. Se debe dividir total bolivianos con euro. Ya. Para sacar este resultado debo dividir total bolivianos con euro. Total bolivianos ya está acá. Total euro también lo tengo. Tengo que dividir. Pero tengo que dividir cada uno de estos por el mismo tipo de cambio del euro, ¿no? Bueno, a ver, fórmula. Ayúdame con la fórmula. Igual ¿Ya? F6 por, Por. sí, por, A ver, dele una nueva lectura a la indicación. Dividido. sí, dividido. ¿Ya? Y por euro, que sería la fórmula, ¿no? De euro. Sí. Sería ¿Y I3. Pero ahí nomás queda. Eso, Lisa, debería llevar el sub igual por delante para que quede fijo el tipo de cambio. Sí, así es, ¿no? Necesitamos mantener fija esa posición del euro porque vamos a arrastrar y no necesitamos que siempre sea el mismo tipo de cambio, ¿no? 730 entre el tipo de cambio. 612 entre el tipo de cambio. 1218 entre el tipo de cambio. O sea, para cada una, para obtener el resultado de cada una, tengo que dividir entre el tipo de cambio. Cuando se da esa situación, pues hay que ponerle pesos. La celda que siempre se va a repetir. O sea, I3. ¿No? Entonces, 730 bolivianos al tipo de cambio 9.56 equivalen a 76 euros. Y arrastro. Bueno, ¿se pudo? ¿Tienen el mismo resultado? Sí, Lisa. Ya. Ahora tenemos que calcular IVA. Dice, es el 13% del total parcial. Es el 13% del total parcial, el IVA. Es como decir, ¿no? Multiplicar, es como que dijera, multiplicar total parcial por el 13%. ¿No? Es como si dijera eso. IVA es el 13% del total parcial. En español, multiplicar total parcial por el 13%. Bueno. A ver. ¿Me indican la fórmula?
Fórmula. Igual es 6 Ya, total parcial es 6. por el 13%. Directo, ¿no? Sí. Esta es una fórmula válida. E6 es una posición de celda que tiene un valor numérico y 13% es un valor porcentual fijo, ¿no? Válido. Enter. Y arrastro. Si yo verifico la siguiente fórmula, ya hice E7, pero sigue siendo 13%. Verifico la otra fórmula, va a decir E8, pero sigue siendo 13%. E9 dice, pero sigue siendo el 13%. Ah, bueno, funciona. ¿No? Igual, ¿no? 13%. Ahora, alguno se preguntará y dirá, ¿no? Pero ¿por qué no hice eso aquí en total euro? O en total boliviano. Claro, se podía haber hecho eso. En el caso del total boliviano. Poner E6, que es 105, por 6.96. Usar el teclado numérico para poner el punto. ¿Ya? Y luego arrastraba. Igual funciona. Porque en la fórmula dice E6 por 6.96. Es un valor fijo, 6.96. La otra fórmula dice E7 por 6.96. E8 por 6.96. E9 por 6.96. Y así. Entonces, ¿a qué estamos llegando nosotros hoy? ¿A qué conclusión llegamos? Que al ponerle símbolo pesos, hacemos que esa posición, ese valor sea fijo, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Dice una pregunta, Adelante. ¿cómo pongo el valor con botones de comando del peso? Con F4 solito. Allá, Y si gracias. y si es portátil, FN, F4. Gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre poner un valor fijo numérico con usar posición de celda fija? Puede ser que de una semana a otra o de un mes a otro haya cambiado el tipo de cambio. Ya no es 6.96, ahora es 7. ¿Ah? Si yo uso valores fijos, tengo que venir a mi fórmula y hacer ese trabajito de ponerle el nuevo tipo de cambio. Y luego arrastrar inclusive. ¿No ve? Ah, ahora ya es otro mes y cambió el tipo de cambio. Ahora es 6.86. Tengo que irme a mi fórmula, poner el nuevo tipo de cambio. Y no solo eso. Tengo que arrastrar esa fórmula para que los otros resultados se actualicen. ¿No ve? Bien. Ese trabajito tienen que hacer cuando ustedes le ponen un valor fijo, numérico. Si ustedes usaran posiciones de celda fija, la situación es diferente. A ver. ¿No? Total parcial por el F3 de arriba. Y le pongo con la tecla F4. Y si es portátil, FN con F4. Aparece el pesos. Entonces, si yo hago eso, y dirán ustedes, pero tengo el mismo resultado. Claro que sí. ¿No? Con la diferencia de que si cambia el tipo de cambio, ustedes vienen acá arriba y le ponen 6.50 nuevo tipo de cambio. Y su resultado automáticamente cambia. No tienen por qué más tocar las fórmulas de abajo. Simplemente vienen arriba, cambió el tipo de cambio, 6.85. No, ahora es 7.02.
o 0,5. Ahora es 8. Ahora se depreció 5. Ahora subió. ¿No ven? ¿Por qué? Porque la fórmula dice multiplicar el contenido de lo que hay en F6 con el contenido que tenga el F3. No dice una posición, no dice un número exacto como 696, no dice un valor fijo, ¿no? Entero. Dice posición de celda. Y una posición de celda puede ser variable, puede tener cualquier valor, ¿no es cierto? Numérico. ¿Verdad? Entonces, si aquí por algún motivo el gobierno decide cambiar el IVA ya no a 13%, sino al 15%, ¿qué tengo que hacer? Como no use posiciones de celda fija, tengo que irme a mi fórmula, ponerle nuevo valor, 15%, y además tengo que arrastrar. Pero algunas veces esos valores nunca cambian, entonces pues lo hago de la forma que estaba nomás, poniéndole valor fijo. ¿Se entiende? ¿Se pudo captar? ¿Se entendió? Sí, listen. Bueno, vamos a tener bastantes prácticas así, y esas son las planillas extras que valen 10 puntos. Entonces, vale la pena hacerlo eso porque de paso aprendemos más. En el libro hay prácticas, pero no tienen mucha complejidad. Entonces, el Excel es practicando y haciendo fórmulas. Si no hago fórmulas, pareciera Word nomás, porque Word es textos, ¿no? Cambiar color, formato, colores y demás. El Excel es de fórmula, es para hacer fórmula, ¿no es? Entonces es a practicar nomás. Y la única forma de practicar es teniendo más planillas, que es lo que les voy a pasar. ¿Ya? A ver, ¿qué dice para total a pagar? Total a pagar dice es la suma del total parcial con el IVA. Para calcular el total a pagar, debo sumar total parcial con IVA. Muy bien. ¿Quién me ayuda con la fórmula? Igual. 6 Total parcial. más. Ya. Es 6 más H6. H6. Tan simplemente eso, ¿no ve? El total parcial que iba a cancelar era 105 bolivianos. Pero el de la tienda le pregunta, ¿con NIT? Sí, dice. Ah, le va a subir el 13% más. Entonces, si le aumento el 13% más porque se está dando con factura, entonces va a ser ya no 105, sino va a ser 118,65. ¿No ve? Eso. ¿Tienen ese resultado? Dice una Sí, listen. Sí, Sí. ¿puede volver a la fórmula de total a pagar en dólares, dicen, por favor? Dice una consulta. Adelante. Perdón, pero ¿cómo puedo identificar en qué momento tengo que poner como, como poner quieta una celda para que vote el resultado y cuándo no debo ponerlo el valor de peso? No le entendí muy bien esa parte. Ya. Sí, esa parte es un poquito confuso siempre las primeras veces. Pero ¿cómo identificar cuándo debo usar posiciones de celda fija? Pues cuando usted tenga una planilla como esta que tiene varios registros, ¿no? Esta planilla tiene varios registros.
¿verdad? O sea, varias filas tiene esta planilla. Así. Y sucede que en un cierto momento yo necesito multiplicar, sumar, dividir o restar, o no sé, un valor con otro cierto valor. Pero sucede que en las siguientes operaciones lo necesito seguir multiplicando por la misma posición. Para obtener el resultado del otro valor, lo necesito seguir multiplicando por la misma posición de arriba. Quiero decir, para obtener este valor, necesito seguir multiplicando esto por el mismo de arriba. O sea, en mi fórmula va a tener esa característica de que una posición necesito repetirla siempre. ¿No? Por decir, yo quiero saber $105 a cuántos bolivianos corresponden. Entonces va a ser siempre el mismo tipo de cambio. Para el de abajo, quiero saber $88 a cuántos bolivianos equivalen. Pero voy a seguir utilizando el mismo tipo de cambio. Para cada una de estas, para obtener cada uno de estos resultados, necesito usar el mismo tipo de cambio. Entonces ahí hay un denominador común, esta posición. ¿No ven? Entonces ahí identifico que esta, si yo quiero automatizar mi fórmula, porque ahí es donde nace esto. Si yo quiero automatizar mi fórmula y poner esto por esto, y quiero que al arrastrar me calcule automáticamente, así como esto que voy a hacer ahorita. Ya el primero está bien, pero las siguientes no va a pasar lo mismo, porque cuando uno arrastra, como estoy arrastrando, deslizando hacia abajo, va a cambiar el número de filas, la posición de la fila. Entonces, si era E6, ahora va a ser E7. Si era E7, va a ser E8, E9, E10. Y lo mismo va a pasar con el tipo de cambio. Si era F3, al arrastrar va a ser F4, F5, F6, y va a ir avanzando. Y eso está mal para este ejemplo que queremos hacer. Entonces, ¿qué yo necesito? Mantener fijo esto. Y la única forma de mantener fijo es congelando esa posición. Y para congelar o dejar fijo eso es con el pesos. Entonces sucede que yo cuando arrastro la fórmula y le pongo el pesos, tengo esa característica de Excel que me lo va a automatizar y me va a mostrar de forma automática los resultados. Porque en cada uno se mantuvo quieto esa posición. ¿No ve? Si yo no aplicara eso, si yo no aplicara el pesos, ¿qué me quedaba por hacer? 1 por 1. E6 dividido entre este acá. Perdón. E6 por F3. ¿No? E6 por F3. Abajo otra vez. E7 por F3. Igual. E8 por F3. Hacer esto está mal. Estamos repitiendo trabajo que no debería de realizarse. Imagínense si fueran 100 filas. 100 veces van a tener que hacer eso. No es posible. Pero ustedes dirán, pero si tengo el mismo resultado. Claro que sí, pero han invertido mucho más tiempo. ¿No ven? Entonces, ahí la diferencia de identificar qué posición necesitamos mantener fija cuando arrastramos fórmula. ¿No? Ahora, en esta situación anterior, para calcular total parcial tenía que multiplicar cantidad por precio unitario. Aquí no había esa necesidad de mantener fijo alguno, porque sucede que para calcular 105 necesito multiplicar cantidad por precio. ¿Ya? ¿Está bien? Y tengo su cantidad y su precio unitario variable. Para calcular el total parcial en esta segunda fila, tengo su cantidad y su precio. No necesito yo
seguir multiplicando por 35. O sea, no es la característica de esta planilla en particular. Es que era porque estaban en la misma fila, ¿no ves? En la misma fila, correcto. Es Por eso lineal. que O sea, no están variaba, o sea, no variaba en nada. no Se variaban nada. mantenían. Correcto. ¿No? Entonces, por eso, cuando uno hace una planilla en Excel, ¿ya? Cuando ustedes se pongan a hacer una planilla en Excel, siéntense un ratingo, verifiquen qué tipo de planilla tienen enfrente. ¿Qué es? ¿Es una planilla de sueldo? Si es una planilla de sueldo, tiene valores fijos, como el tipo de cambio, el seguro de la caja, el descuento por AFP, esos son valores fijos. Y cuando van a encontrar esos valores fijos, de seguro que van a tener que usar posiciones de celda fija. ¿No ven? O sea, antes siempre es bueno ver qué planilla tengo, de inventario, de sueldos, de productos, de presupuesto, y ya uno se va más o menos ya y Pero dicen que en cualquiera de las planillas solamente uno puede poner una celda fija con peso. sí. Solo se utiliza peso, nada más. Yo les explico otra forma que ustedes le pongan valores fijos, que en vez de F3 le pongan 6.96. Igual les va a funcionar, pero han visto cuál es la diferencia, ¿no ve? Que si de un tiempo a otro cambia el tipo de cambio, ustedes, ¿qué van a tener que hacer? Venir a su fórmula, poner el nuevo valor y luego actualizar los otros resultados, arrastrando. Que es diferente a cuando ustedes usan posiciones de celda, porque si usan posiciones de celda fija, ya les dije, ¿no? Si usaran posiciones de celda fija, la historia es diferente. Yo no tengo que ya venir a modificar fórmula. Directamente me voy a mi valor fijo, que es 6.96, y le pongo otro tipo de cambio, 7. Y todito va a cambiar. Ya, el detalle está en el concepto. En el concepto. Lo decía bien clarito el concepto del tema 5. ¿No? Una fórmula es una operación matemática. Ya, ahora sí ya comprendemos eso. Donde participan valores numéricos o posiciones de celda. ¿No ve? Una posición de celda pues puede tener cualquier valor. El S6 puede tener de un día para otro cualquier valor, el F3 también. En el F6, yo si gusto en el S6 le puedo poner 200. Mi fórmula ya está automática porque dice el contenido de E6 con el contenido de F3, o sea, lo que tengan esos valores. ¿No es? Lo van a comprender con más claridad cuando empecemos a hacer muchas otras más planillas. ¿Sí? Ahorita este es el inicial todavía. ¿No? ¿Preguntas? Dice, ¿puede mostrar el total en euros, la fórmula? ¿Puede mostrar la fórmula de total en euros, por favor? Decía para total euros es la división de total bolivianos con el tipo de cambio. ¿No? Bien, hasta ahí, ¿ya? Lo de hoy. La columna observación no la vamos a hacer todavía porque eso es con otro tipo de fórmula. Pero hasta ahorita, el objetivo mío ahora era que ustedes puedan ya ir asimilando la fórmula, ¿no? Identificar. A ver, ya tengo la columna cantidad, la columna precio unitario, la columna total parcial y así vamos trabajando. Y recuerden, siempre van a haber algunas indicaciones, instrucciones que les va a pedir qué hacer, qué celda con qué celda multiplicar, dividir o sumar. ¿Ya? Bien, entonces es bueno que no se falten a las clases, ¿no? Porque es ahí donde ustedes van a despejar dudas. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Ninguna más? No, listen. Bien, esto es practicando, no se preocupen, no se asusten.
tenemos hartas planillas por realizar. Y van a ver que al final va a valer la pena el que ustedes hayan hecho las prácticas, estas prácticas libres o las prácticas que tenemos que calificar sobre 10 puntos, donde hay ese tipo de planilla. Pero esto lo vamos a realizar conforme vayamos avanzando. Y ahora, como ya hemos avanzado hasta el tema 6, entendemos ya cómo más o menos comenzar con una fórmula. Sabemos que es un rango ya, ¿no es cierto? Ya nos damos más idea. Va a ser más cuando ya avancemos el tema 7, 8, 9, donde ya tendré que ser un poquito más complejo. Bueno, bien, si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el día lunes. Ya, hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta el lunes, Licen. Hasta el lunes. Hasta luego.